santa para Dios, una mujer que testifica, un niño que practica lo que en el templo aprendió. Todo por una sola causa, porque escucharon al pastor. Todo por... Buenas noches, distinguidos amigos de esta su Iglesia Adventista del Séptimo Día, Cañada Honda, y de este ministerio Dayalos. Hoy, como todos los viernes, le tenemos una programación muy especial, un tema bastante interesante que tiene que ver acerca sobre los entretenimientos, llámese los videojuegos, las series, las novelas. Para ello, hemos invitado a un pastor muy querido por todo nuestro campo, por toda la iglesia adventista a nivel nacional. Es el pastor José Núñez Gil. Él fue director del Departamento de Hogar y Familia de la Unión Adventista Dominicana. También duró mucho tiempo siendo pastor de iglesia. Tiene una maestría en relaciones familiares y es uno de los actuales productores del programa radial Restauremos la Familia, que se transmite por la emisora Radio 98.1. También el pastor es el escritor de varios libros importantes que tratan sobre los temas de la familia. Bienvenido, Pastor José Núñez Gil. Bien, muchísimas gracias. Para mí es un gozo, es un placer tener la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y con toda la audiencia que está en sintonía. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pastor Núñez Gil. Antes de iniciar, vamos a tener una palabra de oración, al cual le voy a pedir al pastor que nos dirija. Oremos. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea para siempre tu nombre. Estamos agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos brinda en esta ocasión de poder comunicarnos con los oyentes y esperando que la bendición de tu Santo Espíritu pueda derramarse sobre cada uno de ellos, a cada uno de los miembros del ministerio, a la iglesia, al distrito, que tú le bendiga de manera muy especial. Gracias por tus bendiciones, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Nos acompaña también en este panel Robert Alcántara Pozo. Saludos, hermano Robert. Muy buenas noches a todos. Que Dios le bendiga a todos. Bendiciones para todos. También nos acompaña nuestra hermana Heidi Hernández. Hola, Heidi. Hola, buenas noches para todos. Es una gran alegría y un placer estar una vez más aquí en nuestro programa de Dayalos TV, que como siempre preparamos temas de gran interés para compartirlo con ustedes. Y también queremos agradecerles por la sintonía y el apoyo que nos han brindado. Un abrazo y bendiciones. Gracias, Heidi. Adelante, Robert. Bien, realmente ahorita no le di, pastor, bienvenido. Ustedes saben que este tema que vamos a tratar, Rabel, me llamó mucho la atención cuando estaba investigando y estudiando acerca de él, porque es un tema que realmente hoy tiene a la familia mundialmente involucrada en el sentido de que ha llevado a muchas familias a lo que es el vicio de la familia perder el tiempo en cosas que realmente no le benefician espiritualmente. Por eso, lo que tiene que ver con las series, las novelas y los videojuegos, realmente es un tema que nos lleva a nosotros a tomar conciencia con relación a lo que estamos haciendo a diario, ¿verdad? Entonces, pastor,
queremos saber nosotros qué son las series y qué son las novelas y qué son los videojuegos, porque muchas personas hoy están adictos a lo que tiene que ver con todas estas cosas que aparecen hoy en la televisión. Queremos que usted pueda contestar a ese público que está ahí mirándonos a través de este canal de YouTube. Bien, el asunto de las series y las novelas, realmente ha habido confusión con relación a eso, porque las series se han adaptado a las novelas y las novelas se han adaptado a las series. Y entonces, hoy en día, las personas muchas veces no saben realmente si están en una serie o están mirando una novela, o qué es lo que realmente está aconteciendo. El asunto es que hay una entremezclanza entre una cosa y la otra, pero el asunto del resultado viene siendo prácticamente el mismo. Es un asunto que ya, como tú decías, crea adicción, es un asunto que trae cierta perturbación a la familia, que trae algunas conductas antisociales, bueno, y un montón de cosas. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que dedicar un tiempo precioso para la lectura de la Biblia, para nosotros nutrirnos espiritualmente, y cuando no lo hacemos y cuando permitimos que esas adicciones, cualquier sea la adicción, perturbe nuestra vida espiritual, entonces realmente vamos siendo perjudicados espiritualmente. Hay muchas vertientes por las que podemos nosotros comenzar y hablar acerca de digamos, los frutos nocivos de este tipo de cosas, ¿verdad? De los videojuegos, las series, las telenovelas y todas estas cosas que hoy en día es un entretenimiento que ha venido como caballo de Troya dentro de la familia, digamos, a introducirse dentro de la familia, y las consecuencias han sido muy terribles, muy terribles. O sea, la familia es afectada la vida espiritual, la sociedad misma es afectada también, como vamos a ver más adelante. En fin, hay muchos factores de riesgo que nosotros estaríamos incurriendo cuando nosotros actuamos o cuando nosotros vemos, especialmente los jóvenes, esos videojuegos, esas series y todas esas cosas. Entonces, lo más conveniente es que nosotros podamos abordar lo que tiene que ver con el asunto de los daños, de las consecuencias que esto puede llevar a los jóvenes y a los adultos también, porque es un asunto que atrae a jóvenes y adultos. Perfecto. Bien, estamos en esta noche conversando con el pastor Núñez Gil y estamos hablando acerca de las series, las novelas y los videojuegos. Pastor, usted básicamente ya ha comenzado una exposición clara hacia dónde queremos nosotros concentrar este tema. Y me gustaría hacerle la pregunta, normalmente, y lo voy a hacer con un ejemplo, normalmente cuando salió la televisión, muchas personas dentro de las iglesias decían, no, la televisión es la caja del diablo, la caja del diablo. Cuando luego salió el asunto de las redes sociales, muchas personas en nuestra iglesia, no, que las redes sociales son malas, que son del diablo, que son del diablo. Entonces, dentro de ese aspecto, me gustaría preguntarle, ¿existe alguna ventaja respecto a este tipo de entretenimientos? Y en su defecto también, ¿cuáles serían las desventajas del uso desmedido de este tipo de entretenimientos? Mira, Rabel, realmente yo pienso que el problema no está en la sábana, el problema no está en la televisión, el problema no está en el internet, todo depende del uso que nosotros le demos. Tú tienes en tu cocina, tu esposa tiene un cuchillo en la cocina o varios cuchillos para preparar los alimentos en la cocina, pero un cuchillo de eso puede ser un arma mortal para matar a alguien. O sea, todo depende
para qué se use. Entonces, la televisión, nosotros usamos la televisión como cristianos, usamos las redes sociales. Yo pienso que eso ha sido una bendición. El problema no está ahí. El problema está en la manera como nosotros lo usamos, cuál es el uso que nosotros le damos. Y ciertamente que dentro del uso que nosotros le damos, muchas veces se puede incurrir en la adicción, porque nosotros como cristianos podemos utilizar bien esos medios para poder llevar el mensaje, pero hay otros también que quieren llevar otros mensajes a través de esos medios. Y cuando nosotros recibimos esos mensajes, obviamente eso va en contraproducencia, eso va en contra de los principios de lo que nosotros creemos, y por lo tanto nosotros tenemos que ser muy selectivos para nosotros saber cuáles son las cosas que realmente pueden beneficiarnos o no. Yo pienso que cuando el cristiano estudia la Biblia, cuando el cristiano está constante en la oración, cuando el cristiano le pregunta a Dios cuáles son las cosas que debe de hacer, cuál es la acción que debe de emprender, el cristiano pues es mucho más sabio para saber elegir, para saber cuáles son las cosas que realmente le va a ocasionar bien, cuál cosa no le va a ocasionar bien. Y entonces, en ese sentido, es importante que como cristianos nosotros aprendamos a discernir. Realmente, repito, el problema no está en la televisión, el problema no está en las redes sociales, el problema está en el uso indebido que nosotros le demos. O sea, básicamente, pastor, podemos nosotros, vamos a decir, colocarnos como jueces de nuestro propio accionar y evaluar qué elegir en una plataforma, por ejemplo, como Netflix, que tiene muchas series, qué ver, por ejemplo, en una plataforma como YouTube, qué ver, por ejemplo, en cualquiera de esas plataformas que te ofrecen entretenimiento, porque muchos de ellos pueden afectarte, pero otros pueden también hacerte daño y apartarte de tu foco que debes tener como cristiano. Efectivamente. Perfecto. Así es. ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Ok, muy bien. También debemos decir que hoy en día existen un sinnúmero de series, telenovelas y videojuegos, y que estos tienen una gran popularidad hoy en día, y que muchas personas utilizan estos medios cuando tienen un tiempecito libre, lo utilizan para entretenerse. Mi pregunta es, ¿qué es lo que promueve estos tipos de entretenimiento? Bueno, Heidi, realmente cuando nosotros vamos a ver alguna serie o vamos a ver alguna película, obviamente que hoy nosotros tenemos la facilidad de poder leer el argumento, saber realmente hacia dónde va. Y entonces ahí nosotros tenemos la oportunidad de saber elegir. La mayoría de estas series, de estas películas, promueven el narcotráfico, promueven el satanismo, promueven la homosexualidad, promueven todos los antivalores que nosotros como cristianos sabemos. Entonces, si nosotros no somos selectivos, porque repito, debemos de ser selectivos. Si no somos selectivos en las cosas que vamos a ver, yo recuerdo una poesía cuando era muchacho, que nosotros la decíamos en la iglesia, que esa poesía decía que con lo que escucha y mira, peligra tu salvación. Entonces, es importante que nosotros aprendamos. Ahí es donde está el detalle. Cómo aprender a nosotros a elegir asuntos que ciertamente nos aporten. Yo particularmente con mi familia, nosotros hemos visto muchas películas en Netflix que son películas de valores,
Y el cristiano tiene la oportunidad de elegir en Netflix y en otra plataforma de películas y algún tipo de entretenimiento, pero es un entretenimiento sano. Pero sabemos, mis queridos, que el 90%, para ser conservador, el 90% de las películas y las series que nosotros vemos en esa plataforma y en otras, lo que promueven son los antivalores, ¿verdad? Y realmente nosotros tenemos que estar claros con relación a eso. Yo particularmente no recomiendo el asunto de las series. Hay series que son series que quizás no tienen nada de malo. El problema es que cuando tú te pones a ver una serie de tantos, de cientos de capítulos que aparecen en algunas series que duran cada uno de ellos 1 hora, no es lo mismo que tú ponerte a ver una película de 1 o 2 horas. Tú pierdes un tiempo preciosísimo y aunque puedan ayudarte a algunos valores que tú puedas rescatar de una serie, el problema es el tiempo que tú pierdes. Porque si tú dedicas 1 hora con tu familia o personalmente a ver una película, ¿verdad? Una película que te aporte, porque, insisto, debe de ser algo que te aporte como cristiano, como ciudadano, como ente moral. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos siempre de hacer. Saber, repito, elegir. Nosotros tenemos esa oportunidad de poder leer los títulos y poder hasta ver los trailers y todas esas cosas para saber hacia dónde lleva la película, porque eso te lo dice claramente. Y si es una cosa que a ti no te aporta, pues ni modo, tú no debes de entrar ahí nunca, porque eso obviamente te va a afectar mucho. Básicamente, el principio que establece Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que no todo lo que nosotros podemos ver ahí realmente puede edificarnos espiritualmente. Seguimos con la siguiente pregunta. Y otra cita que dice, Sí. escudriñalo todo y escoge lo bueno. Así Bien. es. Pastor, usted sabe que ahora en esta cuarentena mucha gente se entretiene con esto de las series, las novelas, los videojuegos. Se ha visto mucho eso y muchas personas, como están en su casa, como han tenido mucho tiempo libre, han aprovechado y están entregados al máximo a lo que son las series, digamos, y las novelas. Entonces, queremos que usted nos responda la pregunta con relación a que, por ejemplo, ¿en qué nos afecta este tipo de entretenimiento? ¿Cuáles son los efectos que realmente puede provocar este tipo de entretenimiento a la sociedad en medio de esta cuarentena? Podemos decir donde la gente tiene mucho tiempo en su casa. Mira, son muchas las consecuencias realmente que provoca este tipo de entretenimiento que nosotros tenemos que tener bien en cuenta. En primer lugar, como seres humanos, nosotros tenemos que ser disciplinados. Nosotros se nos ha enseñado desde la escuela que tenemos que tener un horario para todas las cosas, un horario para nosotros estudiar, para nosotros hacer nuestra devoción personal, para nosotros bañarnos, para nosotros comer, para nosotros estudiar, para nosotros trabajar. O sea, hay un horario para cada cosa. Y el problema de esta serie es que esta serie perturban la organización de nuestro tiempo realmente. Ese es un problema. O sea, hay una perturbación de la organización de nuestro tiempo. Y entonces, si algo perturba nuestra organización, nuestro tiempo como persona disciplinada que debemos de ser, obviamente que eso no es bueno. Eso nosotros debemos de descartarlo. Entonces, como consecuencia también,
esas series o esos videojuegos o novelas van a hacer una interferencia con esas otras actividades que nosotros tenemos que hacer. Algunas gentes se excusan ahora a decir que en la cuarentena, bueno, no tienen nada que hacer, pero óigame, yo quisiera tener otra cuarentena para yo poder hacer tantas cosas que tengo que hacer, porque a mí particularmente no me da el tiempo para tantas cosas que debo de hacer. Hemos tenido que estar presentando algunas charlas, algunas recomendaciones a las familias que se deben de hacer en familia para nosotros aprovechar el tiempo. Porque no es verdad que a nadie le sobra el tiempo. Eso no es verdad. Nosotros, aunque quizá no tengamos muchas cosas que hacer, o sea, actividades, digamos, que antes hacíamos, no las hacemos ahora, obviamente, pero hay otras cosas que sí nosotros debemos de hacer. Por ejemplo, nosotros hemos decidido organizar la casa, hemos decidido hacer una restauración del culto familiar, que en muchos hogares eso ha acontecido, muy bueno eso es positivo. Pero hay tantas cosas que nosotros podemos hacer de manera positiva que nos aporte en la cuarentena, de modo que no hay, digamos así, una excusa para decir es que no tengo nada que hacer, y entonces como no tengo nada que hacer, mato el tiempo, consumo el tiempo en este tipo de cosas que nada me aporta. Otra cosa, sí, otra cosa, Robert, que hace que estas series, estas novelas y estos videojuegos sean contraproducentes es la reducción en las relaciones interpersonales, porque la cuarentena es un momento especial para nosotros interactuar como familia, para nosotros conversar, para nosotros estar juntos y para nosotros establecer un diálogo que a veces por falta de tiempo, en tiempo normal no lo podemos hacer, y que la cuarentena nos ayuda en esto. Pero imagínate si los muchachos se aíslan, se trancan en sus habitaciones y el esposo por un lado, la esposa por otro lado, entonces, ¿cuáles son los beneficios que la cuarentena puede traernos? Prácticamente ninguno. Entonces mucha gente se aburre porque no tiene es un tiempo para estar con la familia. Exacto, esas relaciones interpersonales. Porque aunque se ha hablado de distanciamiento social, pienso que se ha mal usado esa expresión. No es un distanciamiento social, sino un distanciamiento físico, porque no podemos distanciarnos socialmente como familia, como amigos, como relacionados, aunque sea de una manera u otra, debemos de mantener esa relación estrecha. Quizás no nos abrazamos, quizás no nos besamos o nos damos las manos, pero tenemos la oportunidad de tener esa relación interpersonal. Otro asunto que provoca las series y este tipo de cosas son los problemas y discusiones de pareja, porque cuando usted no le dedica el tiempo que debe dedicarle a su esposa o no le dedica el tiempo que debe dedicarle a sus hijos, eso trae cierto malestar, eso trae una situación donde la persona se siente mal y por lo tanto se enoja, la persona entra en una situación de conflicto, y eso también ha provocado muchas situaciones dentro del seno de la familia. Por lo tanto, podemos decir que así a grosso modo son una de las consecuencias, varias consecuencias que traen el asunto de los videojuegos. Hay otro asunto que no quiero pasar por alto, es el asunto de una disminución en el rendimiento académico de los estudiantes, porque si el tiempo que deben de dedicar para sus estudios lo dedican para ese tipo de cosas, imagínense, entonces el rendimiento académico baja. Y entonces todo este tipo de cosas son los asuntos que, digamos, son los asuntos contraproducentes que producen los videojuegos, las novelas y las series, estas cosas, que bien nosotros podríamos
tratar de canalizar las cosas mejor y poder elegir las cosas que realmente nos convienen. Yo creo que esta pandemia ha dejado al descubierto a muchas personas que tenían una excusa. No, yo no leo un buen libro de Elena de White porque no tengo tiempo. No, yo no puedo compartir mucho con mi pareja porque es que el trabajo no me deja. Entonces llega la pandemia y esa persona que supuestamente no tenía tiempo, incluso lo pusieron a trabajar, algunos suspendidos y otros a trabajar desde casa, pudiendo manejar un poquito mejor su tiempo, pero no te han leído un libro, no te han hecho un curso virtual, no han podido compartir con la familia, porque básicamente se han detenido en esa parte del entretenimiento. No estamos diciendo desde este espacio que usted no vea una película que pueda ayudarle a usted eh, en cualquier aspecto, una película que pueda brindarle algún valor. No estamos diciendo eso, sino que estamos siendo muy punteros, diciéndoles que tenemos que evaluar lo que vemos, porque lo que nosotros vemos, lo que nosotros observamos, eso es lo que nosotros somos. Así es. Sí, así es. El pastor acaba de mencionar que uno de los efectos que causan los videojuegos, enfocándome en los niños, es la falta de rendimiento. Afecta su rendimiento en la escuela. Aparte de esto, ¿qué otros riesgos pueden correr los niños? ¿Cómo afecta su desarrollo, a su salud, a su cerebro? Porque se han dado casos de niños con antecedentes de epilepsia, por ejemplo, que cuando duran mucho tiempo con el videojuego, caen con ataques de convulsiones. Entonces, ¿cómo podría afectar esto? Mira, muy importante esta pregunta, Heidi, porque obviamente cuando hablamos del rendimiento académico, el asunto del poco rendimiento de la escuela, es quizás de las menores consecuencias que el muchacho podría tener cuando es aficionado a esos videojuegos. Es que eso también le produce a los muchachos cuando los jóvenes están en la adolescencia y esos muchachos siempre se habitúan a mirar esos videojuegos, eso lo pone a ellos más violentos, eso provoca que ellos peleen en la escuela, eso le provoca a ellos un estado de ansiedad, le provoca a ellos una situación de estrés y lo pone rebelde, ¿verdad? Se pone rebelde con los padres porque aunque algunos dicen, bueno, pero es un juego, pero la mayoría de esos juegos son juegos violentos. Muy Y violento. esos juegos violentos lo que tratan de introducir a esos jóvenes es para que esos muchachos sean violentos, que esos muchachos realmente traten de resolver sus situaciones, ¿verdad? Cuerpo a cuerpo, ¿no? Traten de resolver sus situaciones. Nosotros tenemos ejemplos en Estados Unidos de muchachos que han protagonizado situaciones de tiroteo en las escuelas y en cine y en todas esas cosas. ¿Y de dónde aprenden ellos eso? De los videojuegos. O sea, muchos de ellos han podido testificar, han podido aclarar después de alguno de estos atentados, de que ellos han sido incididos por esos asuntos, ¿no? Y entonces todo esto se conjuga en lo que tiene que ver con una vida antisocial, porque si tú no vives una relación en sociedad con tu familia, con tus amigos, tú no tienes amigos, tú no tienes a nadie, tú lo que vives es encerrado, porque eso es lo que provoca que tú te encierres. Entonces, si tú vives una vida encerrada, tú vas a vivir una vida antisocial totalmente. Y eso es lo que provoca este tipo de situación. Entonces, obviamente, como cristianos y como entes morales que somos, debemos de orientar a nuestros hijos, tratar de ayudarlos para que ellos no entren en este tipo de adicción, en este tipo de entretenimiento malsano,
que lo que puede es ocasionarle no solamente la baja en los asuntos estudiantiles, que como dije ahorita, eso quizá podría ser uno de los efectos menores. Hay otros mayores que Sí, pueden claro. llevar a esos muchachos a acciones contraproducentes por el mismo asunto de la introducción y la vista de estos videos violentos especialmente. Pastor, eh, yo he escuchado jóvenes que dicen que allí ellos que mirando jugando estos videojuegos, ellos aprenden y tienen mucha habilidad. Ya que usted ha hablado de los afectos, cómo nos afectan estos videojuegos y estas series y novelas, ¿hay algún tipo de beneficio en verlo o en jugarlo? Mira, yo no le veo ningún tipo de beneficio. O sea, a los videojuegos yo no le veo ningún tipo de beneficio. Yo le veo un poquito más de beneficio a un juego de mesa, por ejemplo, un juego de dominó, ¿verdad? O un juego que te ayude por lo menos A pensar. a pensar, a utilizar tu mente, a tener tu mente puesta en eso, siempre y cuando no sea un asunto de adicción, porque el problema es cuando se cae en el asunto de la adicción. Pero en el asunto de los videojuegos, yo particularmente no le veo nada positivo, porque todo lo que te enseña es violencia. O sea, no hay nada. O sea, ¿qué puede aprender un muchacho en los asuntos? ¿Defensa personal o qué? No, nada de eso. Nada de eso. Porque es que la mayoría de esos juegos lo que te enseñan es a resolver tus situaciones infringiendo la ley y en todo tipo de acciones malsanas. Por lo tanto, no puede enseñarte nada positivo, algo que te enseñe a estar por encima de la ley, por encima de todas las cosas y en contra de Dios. Bien, recuerden que estamos conversando con el pastor José Núñez Gil, quien nos está hablando acerca de las series, las novelas, los videojuegos. Hemos dejado básicamente claro que estos tipos de entretenimientos tienen un efecto en la mente de los jóvenes, en la mente de los niños, y que es muy importante que nosotros escojamos qué ver en el momento indicado y que eso pueda aportarnos a nosotros ciertos valores que pudiéramos aplicar en nuestra vida personal. Adelante, Gil. Bien, ya para finalizar, pastor, ¿qué mensaje le da a usted o qué consejo puede darle a esos jóvenes que invierten su tiempo viendo series, novelas, que invierten su tiempo en esos tipos de entretenimiento? ¿Qué consejo le puede dar usted a ellos? Bueno, el consejo que podría darle a los jóvenes es precisamente el mismo consejo que la Biblia establece. Cuando la Biblia dice todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que sea de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensar. O sea, la Biblia te da el consejo, te da la orientación. Nosotros únicamente podemos ayudar con el consejo, podemos ayudar con la orientación, pero el Señor a través de su palabra te dice realmente lo que tú debes de hacer y cómo hacerlo para que te vaya bien. Y repito, para mí lo más importante es que los jóvenes entiendan, puedan comprender el daño que esto le ocasiona. Yo pienso que programas como este, y yo le felicito por esta iniciativa, y el hecho de que los muchachos puedan recibir oportunamente estas orientaciones, porque algunos lo hacen por la falta de orientación. Algunos podrían hacerlo diciendo, bueno, yo sé que no está bien, pero
El problema, muchos de ellos dicen, no, pero no está tan mal. El asunto es que, jóvenes, hay un tiempo para nosotros sacar un tiempo para estudiar, para nosotros realizarnos como personas. Y tú tienes en tus manos ahora el futuro. Y con el tiempo que tú tienes ahora para tú poder distribuir ese tiempo, para tú poder de alguna manera organizar tu vida. Eso es importante que tú puedas hacerlo ahora. No perder tiempo de más en este tipo de cosas que lo que te van es a ocasionar, más mal que bien. Entonces, piénsalo. Trata de ser sabio. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes una ventaja sobre aquellos que no tienen a Cristo, porque el cristiano tiene un discernimiento extraordinario que no lo tiene aquel que no tiene a Cristo. Entonces, si tú tienes a Cristo en tu corazón, permite que sea Él el que te guíe, el que te enseñe, el que te conduzca. Y trata siempre de organizar tu vida de tal manera que tú puedas dedicarle más tiempo a los asuntos espirituales, puedas dedicarle más tiempo al Señor y a los asuntos que realmente te puedan edificar. Amén. Señores, lamentablemente no hay tiempo para más. El tiempo se nos ha agotado. Hoy estuvimos conversando con el pastor José Núñez Gil, un especialista en temas de familia, del cual estamos bastante agradecidos, pastor, por usted aceptar gentilmente esta invitación en este nuestro programa. Queremos recordarles que usted puede descargar las dos apps que hemos diseñado para usted, que son Dayalos Radio y Dayalos TV. Dayalos Radio en conexión directa con música del cielo y Dayalos TV con 6 canales adventistas en español y 1 en inglés, y que también a través de esta aplicación usted puede ver este programa. Recordándoles también que se suscriban a nuestro canal de YouTube para seguir llevando el mensaje de salvación a toda lengua, tribu, nación y pueblo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Adelante, Robert. Le recomendamos al pastor que descargue esas aplicaciones y que escuche nuestra emisora, pastor. Emisora sí. de bendiciones. Ya lo escucharé. Sí, gracias gracias por la invitación y estamos siempre a la disposición. Nosotros también estamos elaborando un programa a través de YouTube, que ustedes lo van a ver también. Gloria a Dios. De consejería familiar. Gloria a Dios. Realmente, pues, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Muchas bendiciones. Gracias, pastor. Diríjanos en oración. Oremos. Padre bendito, gracias te damos por todas tus bendiciones, por tu santo poder y tu santo espíritu.